Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Sin duda, en este concurso de 4 participantes con el que le habla, tiene que ver con experiencia, con visión de opinión, pero sobre todo con datos muy claros para que usted tome la mejor decisión. Saludo esta noche con gran respeto y mucho afecto Francisco Garfias, Pancho Garfias. ¿Qué tal? Buenas noches. Félix. Buenas noches. Muy buenas noches. Pepe Newman. Buenas noches. Desde luego, el tema que más ha cobrado en los últimos días una gran relevancia es el de 31 científicos que, siendo parte en algún momento de su carrera del CONACYT, son acusados en 2 ocasiones sin éxito para obtener hacia ellos órdenes de aprehensión, la acusación viniendo desde la Fiscalía General de la República. Autónoma, constitucionalmente ya. Pancho. Pues lo primero que te diría es que ya se convirtió en cacería, porque ya van 2 veces que el juez le rechaza la solicitud de orden de aprehensión a la Fiscalía. La Fiscalía insiste una tercera y seguramente, como no ha aportado nuevos elementos que pudieran cambiar o hacer cambiar al juez su decisión, seguramente también serán denegadas esas órdenes de aprehensión. Es lamentable que con esa insistencia se esté persiguiendo a científicos, investigadores, incluso a trabajadores del CONACYT, que ya de por sí estaba muy castigado presupuestalmente. Hoy en la mañana vimos al presidente exhibir un par de documentos donde lo que él estaba reprochándole a esta gente es coloquios en el extranjero, viajes, viáticos caros, pero el delito por el que los acusan, crimen organizado y lavado de dinero, nada tienen que ver con eso. No hay sustento. No hay sustento. Entonces, verdaderamente es inconcebible e inaceptable que se le vayan encima así a la comunidad académica, donde obviamente hay preocupación. Y déjame subrayarte que incluso en Morena hay reacciones muy adversas a esta persecución. Te nombro Claudia Sheinbaum, dijo que era un exceso acusarlos de delincuencia organizada. A Ricardo Monreal, cuando dice: yo estoy del lado de la justicia, del lado de la ciencia, del lado de los académicos. A muchos de ellos los conozco y me consta que son gentes honorables. Y ya le seguiremos más para adelante. Félix. Bueno, yo traté hace algunos años a Alejandro Gertz Manero. Es una persona complicada, de criterio muy duro. Sí me sorprendió que lo hubiese nombrado en el puesto que está desempeñando de fiscal de lo que fue la Procuraduría General de la República. Me llamó la atención porque tengo la idea que no tiene el carácter, no digamos amable, sino congruente para tratar a sus subalternos, pero en fin, y hasta ahí. Alejandro llegó a esa posición pues con el machete en la mano, porque acusar a 31 funcionarios de lavado de dinero, de delincuencia organizada, se me hace muy excesivo que 31 científicos se dediquen a hacer en conjunto, vamos a decir, porque tal parece que así los está acusando, los acuse de tantas barbaridades. Por supuesto, yo no creo que tantos científicos, tantas mujeres, tantos hombres, hayan incurrido en esos ilícitos en los que se le está señalando. Alejandro, como decía, es una gente muy contundente, sin embargo,
Me da la impresión que no fue idea de él acusar a esos 31 científicos del gremio científico. He sabido, no por boca de él, tengo ya algún tiempo de no saludarlo, por gente que trabaja con él, de que se ha basado para hacer este tipo de acusaciones en que muchos o la mayoría de los científicos han recibido privilegios excesivos, pues como viáticos, viajes, sueldos altos, plazas de privilegio. Bueno, aquí llama la atención cómo a 31 personas se les dio tanto y por qué se les dio tanto. Ahí me entra ahí la duda y ojalá que se investigue a fondo esta situación, porque no deja de ser un desprestigio, tanto para el que acusa como para las personas acusadas, y es conveniente que sobre todo el nombre de los científicos quede limpio. Pepe Newman, nunca en la historia, por lo menos de la solicitud de órdenes de aprehensión, había habido una solicitud de 31 órdenes de aprehensión. El juez ha determinado en 2 ocasiones que no procede, pero dentro de todo esto la comunidad científica está agraviada y el propio rector de la UNAM, Enrique Graue, ha señalado su condena a este tipo de excesos. Pepe. Yo propondría contextualizar la situación porque estamos, digamos, ya acostumbrados a ver que una de las tónicas del régimen es sostener a diestra y siniestra la cantinela de que todo estaba mal. De manera muy señalada, acusar a quien se pueda de corrupción. Lejos estoy de afirmar que no lo hubiera o que no la hay, y menos que no la hay. Pero con todo y que los 31 sí resulta un número exagerado, yo creo que estamos viendo un capítulo de la misma telenovela, ¿no? Ahora les ha tocado a los científicos, ¿no?, para que el señor presidente confirme que, como él ha dicho desde siempre, la corrupción reina. Entonces necesita someter a las arcas caudinas, hoy a unos, mañana a otros, pasado mañana a otros. ¿A quién le va a tocar después? Entonces yo creo que no es un hecho aislado. Segundo, como decía Félix, acusar que 31 científicos obran maquinada, voluntaria, deliberadamente, ¿no?, en un plan artero, articulado, sistemático para defraudar, organizarse en una suerte de delincuencia organizada para afectar los intereses de la nación, me parece parte de un delirio. Pero el señor presidente se caracteriza por su delirio, lo suyo es delirar. Creo que es un delirio más, ¿no? Creo que lamentablemente no es el primero. La comunidad científica ha sido atacada desde el primer día, gracias a esta señora directora que, formando parte de la comunidad, pareciera que llegó más como militante de un partido que como científica al cargo de una entidad científica, de organización de investigación científica. Entonces me parece que estamos ante la confirmación de una tendencia, ¿no? El señor presidente insiste en que la prensa tenía el vicio de acusar, que aunque no dañe, tizna, dice él, ¿no? Él hace lo mismo, ¿no? Él se ha dedicado a acusar a todos, ¿no? Porque finalmente lo que busca, estoy haciendo una hipótesis, es corroborar en los dichos que lo que él siempre ha dicho tiene la razón. Nos está probando que también los científicos eran corruptos, ¿no? Pues yo no sé quién siga, pero seguramente seguirá otro grupo social. Ahí está el bálsamo que el presidente utiliza, el que nada debe, nada teme. Y la verdad es que con la orquestación de esas acusaciones, pues sí es de temer, porque ¿quién sigue? Quién sabe, pero de que siguen varios. Ahora, la titular del CONACYT, la doctora Álvarez Bulla, dice, a mí no me pregunten eso, yo no vine aquí a acusar a nadie. O sea, de origen, donde podría haber salido de la titular del CONACYT, no en cambio que sí salió de alguien del CONACYT denunciar a estos 31, bueno, pues ha convertido esto en un verdadero escándalo
en donde las comunidades, especialmente la académica y la científica, están en contra del actuar de quien asegura, que es en este caso el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien tiene un antecedente de rechazo porque él presenta un libro donde se acredita como investigador y ya es nombrado él Nivel 3. nivel 3. Sin embargo, él no tiene la carrera, dicen los científicos y los investigadores. Y el rechazo que ha recibido le ha molestado. De ahí que haya esa sensación o se atribuya ese coraje contra los científicos, Pancho. Sí, déjame comentar un poco el tema de la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Builla. Decía Félix que estaba él seguro de que no es cosa de Gertz Manero irse contra la comunidad científica. La denuncia la presentó la directora del CONACYT, lleva su firma. Cuando se acercan los reporteros, obviamente supongo, quiero inferir, que nunca se esperó que haciendo esa denuncia los iba a resultar en órdenes de aprehensión por crimen organizado y delincuencia, lavado de dinero. Entonces, obviamente, cuando se acercan y le preguntan qué pensaba de estas acusaciones, de esa denuncia, que no sé de qué me están hablando. Dice ajena, no ¿verdad? sé de qué me están hablando. Pues sí, sabía perfectamente de lo que le estaban hablando. Es decir, y luego, en este ferrocarril que se viene en contra de la comunidad científica, académica, se sube un senador acompañado, un senador de Morena, acompañado de otros senadores, Armando Guadiana, y pide públicamente que esa investigación se amplíe al uso de recursos de todas las universidades públicas, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México. Obviamente, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se le pararon los pelos, tuvo que salir a convocar una rueda de prensa a decir, no, esto que dijo su amigo Armando Guadiana, pues se fue a título personal. Pero ahí estaban César Cravió, todavía varios acompañando a Guadiana cuando hizo esta propuesta. Por otro lado, efectivamente, el presidente hoy en la mañana pues le da el espaldarazo a esa investigación cuando su consentida, la consentida del Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, también dice es un exceso acusar de crimen organizado a estas 31 personas. Alguno de esos 31 que ya se mencionan, se publicó la lista, creo que fue Federico Arreola el primero que la publicó, ya no vive aquí en México, vive en Estados Unidos, y desde allá mandó un muy grosero y muy ofensivo y fuera de lugar tuit en contra de la esposa del señor presidente, que el señor presidente utiliza, lo sube a la mañanera, lo pone en pantalla con palabras soeces y tal, lo lee. ¿Cuál es la intención? Pues decir, miren cómo me atacan como al padre Hidalgo. Entonces, ya no era Madero el más insultado, ya. Sí, esto ya es un juego. Ya es él. Ya es, claro, ya es él. Claro. Va ganando. Exactamente. Y hay gente que se lo cree, se lo cree realmente. Entonces se compara con el cura Hidalgo, al que también los fuerte, periodistas ¿verdad? de su época le dieron con todo y dicen, vean, los liberadores de la patria, cómo nos atacan y nos insultan. Recuerden el insulto, pero aquí hay libertad de expresión y no se va a perseguir a nadie. Félix, tú a lo largo de tu carrera, por las fuentes distintas, la policíaca, entre otras, de manera importante, y la política de manera relevante, en la línea de la columna que te dio sustento por ese nombre que le pusiste, ¿habías visto algo siquiera similar a lo que estamos viviendo hoy? Bueno, es imposible ver algo similar cuando se acusa a 31 científicos. Pues imagínate, eso nunca había sucedido en México. Y si ya el rector de la Universidad Autónoma de México ha salido a la palestra y ha denunciado, se ha quejado de lo mal que está esta acusación en contra de tantos científicos, pues esto ya nos dice
que el rector de la universidad realmente se conmovió y ha estado padeciendo que a mucha gente con la que él tiene trato se le acuse tan arbitrariamente. Y ya estamos escuchando, ustedes ya se están dando cuenta de dónde viene esto. Pues yo les decía que no era para mi gusto una idea de Alejandro Ortiz Manero, este cúmulo de acusaciones y de agravios en contra de tantos científicos. Yo no dudo que algunos de ellos hayan recibido posiciones de privilegio, buenos puestos dentro del gobierno, que a lo mejor los han apoyado con prestaciones para viajes, en fin, qué sé yo, como ha sucedido siempre. Pero eso de acusar a estas personas de delincuencia organizada implica otro delito en contra del acusador. Yo no soy jurista, pero he escuchado a algunos juristas que el delito de delincuencia organizada se cuece aparte. Se requiere, y conste que lo he escuchado así, que por lo menos 4 personas se pongan de acuerdo para cometer un ilícito. Que 4 personas se incluyan por lo menos en un ilícito o en una agresión para que se les pueda juzgar en su conjunto como integrantes de un ilícito de delincuencia organizada. Delincuencia organizada es un agravio muy grosero para tanta gente. Delincuencia organizada se tiene que demostrar, se tiene que probar ante las autoridades judiciales con pruebas, con hechos, no de que yo escuché o me dijeron, o etcétera, etcétera. Si el señor Gertz Manero, como que tratando de curarse en salud, está diciendo en el ámbito donde se desenvuelve que pues esto viene de algunos ilícitos que han cometido los acusados de viajes y quién sabe tantas, puras tonterías, pues entonces el señor acusador tiene la obligación y debe ser citado por lo menos en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República a que diga, a que precise en qué se basó y cuáles son los ilícitos reales que según él cometieron estas personas para que los haya acusado hasta en 2 ocasiones ante jueces que ya le rechazaron sus dichos. No se puede estar jugando de ahora te pego y mañana te pego a ti, mañana te pego acá, en fin. Se supone que estamos en un régimen de derecho donde debemos de tener el respeto a autoridades y ciudadanos, nosotras a las autoridades, pero las autoridades también tienen la obligación de respetarnos y no de enderezar acusaciones porque ya me caíste mal o porque ahora te toca a ti, etcétera, etcétera. No cabe duda que en esto también hay algo importante. Cuando hay una fiscalía que se nombra autónoma, el presidente López Obrador dice: yo no puedo intervenir en que se muestren los expedientes de tal asunto. Pero curiosa o coincidencialmente, a las 3 horas, ahí están los expedientes de parte del caso Lozoya Austin, exdirector de Pemex, ligado a un problema de corrupción con Overdec. Ahora bien, el Senado ya pidió
que vaya Gertz Manero y explique El Senado de qué no, se la trata. La fracción Cámara, del PAN. la fracción desde del PAN luego. en el Senado. En el Senado la fracción del PAN, exacto, tiene ya esa petición. Ahora hay que ver qué dice. En tu caso, Pepe Newman, esto ya es un escenario de que alguien tiene que parar esa serie de actitudes traducidas a acusaciones. Lamento pensar que nadie lo va a parar, sino simplemente se va a pasar la hoja, que es otra de las costumbres del régimen, ¿no? Generar conflictos, generar litis, usarlas políticamente y luego pasarla por alto, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, ¿no? El huachicol surgió, tronó, sirvió para el heroísmo del señor presidente y luego se desvaneció. Se llegó a decir que había triunfado y con las noticias posteriores resultó que subsiste, ¿no? Vayámonos por el alfabético, todos los temas están siendo tratados así. Se hace de cada tema una epopeya en donde el señor presidente es el victorioso, ¿no? Frente al dragón de los malos. Una vez que queda claro que él es el victorioso frente a la maldad, pues queda acreditado su dicho y entonces vamos a otro asunto. Pero quiero volver sobre la eminentísima doctora Álvarez Bulilla, ¿no? Recordemos que desde que llegó, ella detonó un conflicto precisamente con esos 31, ¿no? Precisamente. Afer, que fue conocido como el Afer Lascano, este eminente físico biólogo que presidía el Consejo de la Ciencia y la Tecnología, tuvo, digamos, conflictos con la directora recién llegada. Ella lanzó acusaciones contra ese órgano de asesoría técnica y científica. El tema no pasó a mayores, pero sí fue molesto porque incomodó y acusó, ella personalmente acusó de malos manejos, y no solo de malos manejos económicos, sino de malos manejos de ética científica. Entonces, que ella tenga mala memoria no tenemos la culpa, ¿no? Pero ella no se puede escurrir de esto, ¿no? Estamos viendo funcionarios que acusan y se escurren. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Me parece que es una situación infamante. Quiero apuntar otro hecho. Buena parte de la comunidad científica, académica, como artística y en general, digamos, del mundo cultural, votó por el proyecto López Obrador, ¿no? Y sin embargo, ahora han recibido palo tras palo, ¿no? Entonces, ¿de dónde el ciudadano presidente se sorprende que las clases medias estén votando en contra de él, ¿no? Pues el que se ríe se lleva, ¿no? Si él golpea, no puede esperar que le respondan con cartas de amor. Pero bueno, dicen que todo lo que sube baja, ya bajará. Bueno, en todo esto Dominio Informativo tiene como fundamental tarea tener los temas más relevantes para conocer, como ahora lo hacemos, los puntos de vista de cada uno de los que integramos o participamos de Dominio Informativo. Otro tema que de verdad desgarra es el de los migrantes, que aquí en Dominio Informativo se ha venido tratando en distintos momentos por su gravedad. Hoy está desparramado, por decirlo de una manera coloquial. Hay en el norte, en Coahuila, hay en Nuevo León, hay en Rosarito, etcétera. En cada municipio de la frontera del lado mexicano están hacinados ahí mayormente haitianos, porque no hay que olvidar que están venezolanos, peruanos, cubanos, etcétera. Muchos nos preguntamos cómo llegaron desde Chiapas, más bien desde Puerto Príncipe o los lugares donde vivían, al lado mexicano, y de no digan eso, sino hasta llegar a 17,000 en el puente que tiene que ver con el estado de Texas, Río Bravo de por medio, y la respuesta se sabe porque ellos dicen, venimos pagando $300 por persona, haitianos con dinero, pero que a la realidad no hay sueño americano, y el sueño mexicano se está haciendo pesadilla. Pepe. Bueno, le tomaría la explicación que el presidente ha usado, ¿no? Él ha dicho que todos están siendo usados como carne de cañón por grupos de intereses económicos malsanos que les ofrecen llevarlos hasta los Estados Unidos a cambio de dinero y que luego irresponsablemente los van botando en el camino. Entonces, él es el que ha aportado esa explicación. Quiero pensar que si es el presidente está bien informado. Una de dos, o lo está, y esa es la hipótesis, o no lo está, en cuyo caso que vaya pensando en otra. Félix, en todo esto, ¿cuál es tu opinión en relación al momento actual donde ya tenemos haitianos, como era de esperarse, en esa humedad que ha invadido territorio? En la Ciudad de México hay 400. Se habla, Raúl, de que en Estados Unidos ya están viviendo
100,000 haitianos. Y la pregunta es, si ellos pertenecieron a una isla tan pequeña como es Haití, bueno, pues, ¿cuánta gente produce esa isla? ¿Y cómo es posible que lleguen tantos haitianos al poderoso imperio? Las versiones periodísticas son de que primero se fueron a Argentina, que luego se fueron a Brasil, que luego se fueron a Colombia, que luego se fueron a Panamá, que los panameños están cansados, están hartos de tantos haitianos, porque ya no saben dónde ponerlos ni dónde darles de comer, y etcétera, etcétera. Y luego, pues, se les ha de haber hecho muy fácil atravesar todo Centroamérica, porque ni modo que a los haitianos se les pudiera detener en Honduras o en El Salvador o en Guatemala. Y la otra cuestión, pues llegaron a México, como llegan tantos miles y miles y miles de migrantes por el sureste de México, llegan como a su casa. Ni quien les toque un pelo. ¿O cómo nos explicamos que otros 6,000 haitianos llegaron a la frontera de México con Estados Unidos? Unos dicen que se fueron a pie, otros que fueron de aventones, otros que se fueron en avión. Como ustedes quieran, atravesaron la República Mexicana para después entrar a los Estados Unidos. Y ahora, el presidente de los Estados Unidos como que se arrepintió de ser magnánimo y nos lo está aventando a los mexicanos. Y es un aventadero, por decir así, de infelices ciudadanos que ni la deben ni la temen, pero que ya están en México de regreso. Y están los miles y miles que siguen entrando por Guatemala y por toda la zona del sureste. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo nuestro gobierno? ¿Qué está haciendo todo el gobierno y todos los mexicanos para impedir que nos llegue tantísima gente que nos manda a Estados Unidos y tantísima gente que nos llega por el lado de Centroamérica? Bueno, desde luego que yo no soy de la idea de que se les agarre a palos o se les correte como ya estaba sucediendo. Pero por lo menos debe haber un orden mínimo. Óyeme, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Y qué documento tienes para llegar a México? ¿O cómo lo hiciste para atravesar todo México para llegar a Estados Unidos? Es la situación. Francisco, en todo esto también hay ya momentos en donde el problema no parece, está desbordado. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es lo que siempre ha ocurrido. Seguirán llegando gentes en busca de una vida mucho más digna. Yo quiero, ahora que escuchaba hablar a Félix, traer a colación el tema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Ahí no estamos hablando de 10,000, de 5,000. Millones. Sí. Estamos hablando de millones. Sí. Me pregunto, ¿nos gustaba el trato que les daban en Estados Unidos a los migrantes que iban a buscar una vida mejor? A mí no me gusta. He visto con tristeza encuestas donde una mayoría de mexicanos están de acuerdo en lo que las escenas, porque decía Félix que no se hacía nada. Pues yo vi a la Guardia Nacional apaleando gente tirada en el piso. A caballo, sí. Vi inmigrantes encerrados, hacinados, sin servicios, metidos en las estaciones migratorias del sur. Esa famosa siglo XXI que era verdaderamente Caos. Una cosa de... Veo, son 10,000 o 12,000 haitianos que están entre Ciudad Acuña y del Río Texas, que verdaderamente allí es donde está explotando
O sea, está haciendo crisis y ha jalado todos los reflectores ese tema, porque Ciudad Acuña tiene 110,000 habitantes y hay 12,000 haitianos, más del 10% de la población de Ciudad Acuña. Eso es un gran problema, no solo para Estados Unidos, sino para México. Para México, porque México no tiene capacidad también para absorber esa cantidad de gente. Me ha gustado, y lo digo con orgullo, cómo la gente de Ciudad Acuña les lleva comida, les lleva medicinas, les lleva comida. O sea, ese tipo de gestos a mí me hacen sentirme orgulloso como mexicano, no los que dicen que no, que hay que pararlos a palos. No, no, porque a mí me indignaba cuando trataban así a los mexicanos en Estados Unidos. Y no me gustaba, por ejemplo, que dijera Donald Trump que los mexicanos eran violadores, criminales, asesinos, etc. ¿Sí? No quiero que esa idea permee en México, de que vienen a delinquir, que vienen a quitar trabajos, que vienen a acostarse con las mexicanas, que vienen, etcétera, toda la porquería que se ha dicho. Entonces, ahí es un problema. Volviendo a tu pregunta inicial, yo francamente no le veo solución. No me gusta que se utilice como moneda de cambio en negociaciones entre Estados Unidos y México, porque, con todo respeto, eso es lo que está sucediendo. El arma de México para presionar a Estados Unidos son los migrantes. Es lo único que a Biden le interesa, que México detenga a los migrantes en el sur para que no le creen un problema en el norte. Y no, a pesar de las palizas que hemos visto, de los encierros, de las deportaciones, el problema sigue. Y siguen llegando, y siguen llegando, y siguen llegando, y seguirán llegando mientras en los otros países no tengan cómo sobrevivir y tener una vida digna. Y con eso termino. Ahí es sin duda la realidad misma la que exige que se hagan en los hechos más que en los discursos, como ya dijo el presidente López Obrador. Ya basta de discursos refiriéndose a Estados Unidos y demandando acción. El hecho de que, no sé si el presidente Biden lo vaya a hacer, de darle al presidente de México para que invierta en Sembrando Vida, cuando Estados Unidos tiene estudios de que en cada país de donde se puede crear empleos invirtiendo en qué áreas se vaya a dar. Lo cierto es que en Dominio Informativo, que ya llegamos al final de esta emisión, y que recuerde, lo esperamos todos los viernes en la noche con algo diferente, desde puntos de vista, con experiencia sobre todo, y sobre todo con imparcialidad, de los temas que tengan que ser subidos a este espacio. Gracias, Pancho, gracias, Félix, gracias, Pepe. Gracias, Raúl. Pero gracias a usted, que por su preferencia nos permite tener la confianza de que vamos bien y no son palabras. Gracias, buenas noches.